El día 12 de marzo del año 77 mataron al padre grande que iba camino al paisnal. Con el padre Tilo iban dos humildes campesinos, Manuel y Rutilio Lemos, a predicar el evangelio. El padre grande decía: quien tenga más que reparta, la tierra que es de los ricos es porque al pobre le cuesta. El Dios pobre se enojó al ver tanta injusticia, por eso trae tu huacal, que ya viene la justicia. Y a cada quien que le toque, de acuerdo a lo que ha ganado, y si es que el rico se enoja es porque él no ha trabajado. Y así con voz de profeta gritaba. Y hoy voy a compartir un mensaje con ustedes en torno a la conmemoración de los 45 años del martirio del padre Rutilio Grande y sus acompañantes Nelson Rutilio Lemos y don Manuel Solórzano. A la reflexión le he titulado Rutilio Grande, el inicio de la persecución de la iglesia. La reflexión que voy a compartir tiene tres partes. Voy a hablar un poco del contexto social y eclesial donde sucedieron todos estos acontecimientos que hoy nos tienen reunidos este día. En segundo lugar, vamos a analizar el origen de la persecución de la iglesia. Y en tercer lugar, la enseñanza que los mártires de hace 45 años hoy nos dan a esta iglesia que peregrina en este siglo XXI. A manera de introducción, para hablar de la persecución de la iglesia, debemos de partir del análisis del contexto social y eclesial que estaba viviendo en esta época. Solo así podemos entender por qué una parte de la iglesia fue violentamente perseguida. Porque en honor a la verdad, no fue toda la iglesia la que fue perseguida, sino más bien aquella parte que se puso del lado del oprimido, del desposeído, y que le acompañó en su proceso de lucha. Así lo dijo Monseñor Romero en un reconocimiento que recibió de la Universidad de Lovaina el 2 de febrero de 1980. Dijo así: es un hecho claro que nuestra iglesia ha sido perseguida en estos años, pero lo más importante es observar por qué ha sido perseguida. No se ha perseguido a cualquier sacerdote, ni atacado a cualquier institución. Se ha perseguido y atacado a aquella parte de la iglesia que se ha puesto del lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. 2 de febrero de 1980. Nuestro país venía desde el año 1932 sufriendo una profunda militarización, donde los militares dominaban las estructuras políticas y económicas, protectores de un Estado opresor y de los intereses oligárquicos. Eso estamos viviendo en 1970. Además, se había dado el retorno de los inmigrantes salvadoreños que venían de Honduras como consecuencia de la guerra de 1969. La Alianza para el Progreso, ALPRO, obligó al Estado a revisar la injusta distribución de la tierra. Esta decisión generó una resistencia férrea en la oligarquía, argumentando que el desarrollo era compatible con la distribución de la tierra de ese entonces. Además, en esa época, en la década de 1970, venía un avance importante de la oposición política, que buscaba sacar del poder a los gobiernos militares opresores y fraudulentos. Estaba en auge la democracia cristiana, el movimiento nacional revolucionario, la Unión Democrática Nacionalista, que habían ganado elecciones pero fraudulentamente se las habían arrebatado.
Los fraudes electorales del partido en el gobierno, en esa época del PCN, que imponían los gobiernos militares. Así, por ejemplo, impusieron 3 gobiernos, el de 1967, el de 1972 y el 1977. Gobiernos opresores contra el pueblo, que reclamaban sus legítimas y legales victorias. Hay que mencionar que para oprimir y reprimir los descontentos populares, estos gobiernos militares crearon organizaciones paramilitares, como la Organización Democrática Nacionalista Orden, la Mano Blanca, la Unión Guerrera Blanca, que eran escuadrones de la muerte. Además surgieron organizaciones de movimientos sociales como campesinos, obreros, estudiantiles y cristianos comprometidos. Dentro de ellos hay que mencionar la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, que apoyó el padre Rutilio Grande. Hay muchos más hechos importantes, sociales y políticos y económicos, que sucedieron en esta época, pero por razones de brevedad nos quedaremos con esto que he mencionado. ¿Cuál era el contexto eclesial? Ya hablamos del contexto social. ¿Cuál era el contexto social de la década de 1970? Con el nuevo magisterio de la Iglesia, sobre todo el Concilio Vaticano II y la Segunda Conferencia Episcopal de Medellín, surge una nueva manera de ser iglesia, una nueva manera de vivir la fe, cuyos elementos principales son la opción preferencial por los pobres, la defensa de los derechos humanos, una evangelización con un compromiso social y la búsqueda de la justicia social y los valores del reino. Este nuevo estilo de vivir la fe cristiana significó una nueva manera de organizar la pastoral, más comprometida con la opción preferencial por los pobres y con la transformación de las estructuras injustas que oprimían al pobre. Es por eso que surgieron nuevas instancias que buscaban dar respuesta a esta misión. Solo menciono cuáles instancias surgieron como fruto de esa gran reforma del Vaticano II y Medellín. El surgimiento de las comunidades eclesiales de base, la creación de centros de formación pastoral, entre los que mencionamos el Castaño en San Miguel, los Naranjos en Usulután, Domus Marías en Mexicano, el Despertar en San Antonio Abad, el Centro de Pastoral de Aguilares aquí, en este lugar cerca de este lugar donde nos encontramos, el Centro de Formación de Suchitoto, la Divina Providencia en Santa Ana, entre otros. Además surgieron organizaciones sociales con inspiración cristiana, como la Federación de Campesinos Católicos, FECAS, la Juventud Obrera Católica, JOC, la Juventud Estudiantil Católica, JEC, y la Acción Católica Universitaria Salvadoreña, ACUS, que muchos mártires, sacerdotes, acompañaron estas instancias. Segundo punto, el génesis o el origen de la persecución de la iglesia salvadoreña en los años 70. ¿Cuál fue la causa? Muchos de los análisis realizados hasta hoy por diferentes fuentes primarias, como testimonios de víctimas sobrevivientes e investigadores, coinciden que el inicio de la persecución de la iglesia comprometida con las causas del pobre fue a partir de la primera semana de Pastoral Nacional convocada por la Conferencia Episcopal del Salvador, SEDES, desde el 22 al 26 de julio de 1970. El objetivo principal era, de esta primera semana de Pastoral Nacional, era asumir los nuevos lineamientos del Vaticano II y Medellín, como por ejemplo la opción preferencial por los pobres, la búsqueda de liberación integral del ser humano, la búsqueda de la justicia social, el compromiso social del cristiano a partir del Evangelio, la participación activa del laico dentro de la comunidad. Esto significaba abandonar los esquemas tradicionales de vivir la fe y comprometerse en la transformación de las estructuras de la sociedad desde la inspiración cristiana.
Este gran discernimiento pastoral o ayornamiento, como podemos llamarle, de nuestra iglesia salvadoreña, produjo diferentes reacciones muy encontradas. Por un lado, el grupo conservador de la iglesia, compuesto por la mayoría de obispos, sacerdotes y laicos de las clases altas, pusieron resistencias a las conclusiones pastorales, a tal punto que intervino Roma a través de sus organismos como la Sagrada Congregación para el Clero, modificando y mutilando el espíritu del documento final. El laicado conservador poderoso hizo uso de los medios de comunicación que tenía acceso para atacar estas conclusiones, señalándolas de una nueva teología apartada del Evangelio, de sospechosos y subversivos y de conclusiones ideologizadas. Consecuencias de esa primera semana de pastoral. Esta semana de pastoral terminó con una profunda crisis y división de la iglesia entre quienes estaban dispuestos a comprometerse con la causa del pobre y oprimido y los que querían seguir viviendo una fe sin compromiso aliada a los grupos de poder. Uno de los redactores de estas conclusiones fue el padre Rutilio Grande. Fíjense qué interesante esto. Uno de los redactores de esas conclusiones, hoy beato, junto al delegado del Consejo Episcopal de Latinoamericano del CELAN, Monseñor Arturo Rivera Dama, de grato recordatorio, y el ahora cardenal Gregorio Rosa Chávez, estuvo en esa comisión redactora. Los grupos opresores y dominantes, la oligarquía y los militares, no tardaron en atacar estas conclusiones y aquellos que la apoyaban, con acciones violentas, como asesinatos, torturas, difamaciones en campos pagados por organizaciones fantasmas, expulsiones de sacerdotes, explosiones de bombas en diferentes instancias de la iglesia, como la UCA, cateos a casas parroquiales, religiosos y laicos comprometidos. Es así que el 28 de noviembre de 1970, meses después de esa primera semana de pastoral, en Cancasque, Chalatenango, es asesinado el primer sacerdote diocesano, Nicolás Antonio Rodríguez Aguilar. En julio de 1974 es capturado y torturado los sacerdotes Alas de Suchitoto. En enero del 75 fue expulsado el sacerdote español Juan Macho de la parroquia Jiquilisco. En el mes de febrero del 77 fueron expulsados 11 sacerdotes nacionales y extranjeros, y el 12 de marzo asesinado aquí donde estamos nosotros, el padre Rutilio Grande y sus dos acompañantes. Hay tres hechos importantes que en la vida del padre Grande lo ubican como un objetivo a eliminar de parte de las fuerzas opresoras. Primero, fue uno de los intelectuales responsables de elaborar y defender las conclusiones de la Semana de Planificación Nacional. En segundo lugar, la homilía que pronunció el 6 de agosto en las fiestas del Divino Salvador de 1970, donde pronuncia un mensaje liberador del Evangelio frente a todas las esclavitudes. En esa celebración estaba la oligarquía, el presidente de esa época. Mensaje que no fue del agrado de los obispos conservadores ni de las élites poderosas. El tercer hecho fue la formación y organización de los campesinos de la zona norte de Aguilares, de esta zona donde estamos, donde ayudó a los campesinos a exigir sus derechos laborales y a defender sus derechos humanos. A partir de este asesinato, la persecución de la iglesia se agudiza en todos los sentidos, persiguiendo y asesinando a una multitud de laicos, religiosas, clérigos. Finalmente, el último sacerdote asesinado por estas causas fue en 25 de junio de 1993, Monseñor Roberto Joaquín Ramos. Ante esta persecución violenta que experimentó la iglesia, que se comprometió con las causas de los pobres y oprimidos, y que hizo gran esfuerzo por historizar el reino de Dios en nuestro amado país, hemos visto surgir grandes testigos de la fe, que hoy son un referente para las nuevas generaciones a nivel nacional y mundial, como es el caso de San Romero de América, el padre Rutilio Grande y sus acompañantes Nelson Rutilio Lemos y don Manuel Solórzano.
¿Cuál es la enseñanza que nos dejan estos mártires a nosotros hoy? Esta iglesia que peregrina en este tercer milenio y que peregrina entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Después de 45 años del martirio de nuestros pastores y laicos comprometidos con el reino de Dios y las causas justas del pueblo, la iglesia institucional le reconoce su testimonio, sus opciones y compromisos, poniéndoles como ejemplo de vida cristiana para todos los discípulos de Jesús que estamos peregrinando en este tercer milenio. Pero además, aquí viene lo importante, le reconoce, reconociendo que el modelo de la iglesia que ellos promovieron es el que más se parece a Jesucristo, es el que Jesucristo quiso y a lo de las primeras comunidades que vivieron. No se puede separar la vivencia de la revelación cristiana con la defensa de la dignidad humana. El padre Rutilio Grande lo vivió a plenitud. Por un lado formaba discípulos de Jesucristo y también enseñaba la promoción, el respeto y garantía de los derechos humanos, con el fin de hacer posible el goce de los derechos fundamentales y de una vida digna. Los agentes del Estado y grupos de poder que funcionan bajo su protección, que cometen graves violaciones a los derechos humanos, solo han cambiado de nombre. Las víctimas siguen siendo los sectores que viven en condición de vulnerabilidad, que continúan reclamando el respeto y garantía para sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Necesitamos pastores comprometidos con el reino de Dios y su justicia, con la promoción y defensa de la dignidad humana, sobre todo aquellos que tienen liderazgo dentro de la institución, como son los obispos, curiales, vicarios provinciales, rectores y todos aquellos que tienen un liderazgo importante. Este liderazgo de estos pastores tiene que ser iluminado por el testimonio de nuestros mártires que ahora estamos celebrando. Queridos hermanos, pues, que esta conmemoración de la vida de nuestros mártires nos ayude a construir una iglesia sinodal, una iglesia comprometida con las causas de los pobres, pero también con las causas de la madre tierra que está siendo violentada en sus derechos. ¡Que viva la iglesia martirial! ¡Que viva el padre Rutilio Grande! ¡Que viva San Romero de América! ¡Que viva la vicaría Rutilio Grande! El día 12 de marzo del año 77 mataron al padre Grande que iba camino al país natal.